Bendiciones de lo alto, queridos hermanos. Una vez más, alabo el nombre de Cristo porque nos da el privilegio de encontrarnos otra vez para continuar con nuestra serie de estudios titulada El tiempo del fin. Hasta aquí hemos analizado cómo en Daniel 11, de 40 al 45, son las últimas escenas claramente reveladas en la historia de este planeta que tienen que ver con la obra del hombre de pecado. Y ya pudimos definir los pasos que el papado da para poder lograr su conquista mundial y cómo ya esos pasos han comenzado a ser dados en nuestra historia, en nuestro propio contexto, desde 1989 con la caída de el comunismo de la Unión Soviética. Hoy nos atañe analizar el versículo 41 de Daniel 11, que implica el segundo paso que habrá de dar el papado a fin de lograr su objetivo de conquista del mundo otra vez y convertirse en lo que él siempre ha añorado, sentarse sobre el trono de Dios de manera completa, sobre el trono del mundo, podríamos decir, avasallando a todo el mundo para recibir la adoración, que de manera indirecta sabemos que es Satanás el que la reclama. Así que Daniel 11:41 dice: entrará a la tierra hermosa o gloriosa y muchos caerán, pero éstas escaparán de su mano, Edom, Moab y los jefes de Amón. En este corto versículo, que lo tenemos en el futuro cercano, como vimos anteriormente, hay muchas cosas implicadas y vamos a detallarlas despacito, pero hoy vamos a mostrar con la palabra de Dios que a quién es la tierra hermosa o gloriosa. Porque cuando nosotros hablamos de esto, muchas personas, como alguien que escribió que dijo que Estados Unidos es la tierra gloriosa, pues sí, lo vamos a demostrar en el nombre de Cristo. La primera vez que se usa este término en el libro de Daniel, el capítulo 11, es justamente en el versículo 16. El invasor hará su voluntad y no habrá quien le pueda enfrentar. Se establecerá en la tierra gloriosa y tendrá el poder de destruirla. Aquí estaba refiriéndose en la historia cuando Pompeyo entra a Jerusalén y la conquista. Esto usted lo puede ver en el comentario bíblico sobre Daniel 11, como ahí es la primera vez que Roma pagana tiene contacto con el pueblo de Dios o la tierra de Palestina. Recuerden que cuando estuvimos analizando acerca de los 3 pasos que daba Roma para lograr la conquista del mundo, uno de ellos era entrar en la tierra hermosa, según lo vimos en Daniel 8. Por lo tanto, aquí vemos cuando se cumple exactamente en la historia esta parte, el cumplimiento de esta parte en el 63, cuando Pompeyo llega aquí a Palestina después de las conquistas de Egipto y del este y llega entonces a Palestina. Esta parte es donde dice, confirma la profecía. Cuando Roma entra en la tierra hermosa, la tierra gloriosa, confirma la profecía de la que el libro de Daniel hace eco, que ustedes saben que el libro de Daniel habla, más que de cualquier otro imperio, habla de Roma. Entonces, amados, la concordancia de Strong define la palabra gloriosa o hermosa como algo usado para significar prominencia, esplendor, hermosura o algo bueno. Así que, en armonía con esta definición, esta palabra es traducida también a veces como bueno y es usada para describir a la antigua Palestina, la tierra prometida de Israel, de antaño que fluía leche y miel. Eso lo podemos ver en Deuteronomio 3:25, donde dice Moisés: pase, yo te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Y también entonces dice Patriarcas y Profetas en la página 502 y 503, el gran soberano de todas las naciones había declarado que Moisés no habría de introducir a la congregación de Israel en la buena tierra, y la súplica fervorosa del siervo de Dios no pudo conseguir que su sentencia se revocara. Él sabía que habría de morir. Sin embargo, no había vacilado un solo momento en su cuidado de Israel. Con toda fidelidad había procurado preparar a la congregación
para su entrada en la herencia prometida. Así que podemos ver claramente cómo el título de tierra hermosa, buena, prominente, se le dio a la tierra de Palestina cuando el Israel literal debía entrar allí. Ahora, ¿qué podemos decir nosotros con respecto a el Israel espiritual? ¿Saben por qué, mis amados? Porque como a Pablo muy bien lo define en el libro de los Romanos, todas las promesas y las bendiciones del Israel literal ahora son del Israel espiritual o de la iglesia de Cristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver que después de la cruz, como hemos analizado anteriormente, las profecías que son de carácter espiritual y mundial tienen que aplicarse de manera espiritual. Así que, ¿qué hace que una tierra después de la cruz se convierta en la tierra gloriosa? No la tierra gloriosa literal, sino la tierra gloriosa espiritual, aunque tiene características literales, como vamos a ver. Puesto que la tierra de Palestina era una tierra hermosa donde estaba diseñada, Dios la había diseñado para que fuera el lugar donde Él pudiera establecer a un pueblo que guardara su ley, que le mostrara al mundo que había un solo Dios verdadero y que a través de las características, miren, cuando Dios entra a Israel, a la tierra de Canaán, lo pone en una situación geográfica tan conveniente. Primero, esa era una tierra, así mismo como lo describe la Biblia, que fluía leche y miel, de vegas, de viñedos, de huertos, de tierra para ganado. Cuando uno lee en el libro de Deuteronomio todo lo que esa tierra prometía, las ventajas que tenía, atestiguaba del cuidado maravilloso que Dios tiene para con su pueblo. No solamente lo llama para que tenga un rol que cumplir al promulgar su ley ante el mundo, sino que también lo coloca en un lugar donde pueda él recibir ventajas, felicidad, prosperidad, que el mundo entero se vea obligado a reconocer que el Dios al que sirve ese pueblo es el verdadero Dios por toda la felicidad que le proporciona a sus hijos. Y nosotros, hermanos, hoy, como Israel de Dios, nunca pensemos que lo que Dios nos requiere a nosotros es para que nosotros nos vaya mal, sino para que nos vaya bien. Entonces, del mismo modo, como Dios con el Israel literal lo puso en una tierra ventajosa para proclamar su ley, asimismo Dios ha hecho que el pueblo de Dios espiritual se desarrollara en un lugar ventajoso, de tal modo que se pudiera ver la prosperidad, la prominencia de esa tierra, y así se pudiera glorificar al Dios de los cielos. Sabemos claramente que el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis se complementan. Miren lo que dice aquí, en Hechos de los Apóstoles, la página 467, dice acá: en el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En él está el complemento del libro de Daniel. Uno es una profecía, el otro es una revelación. El libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino aquella porción de la profecía de Daniel que se refiere a los últimos días. El ángel ordenó: tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Por lo tanto, si nos damos cuenta de que el libro de Daniel y de Apocalipsis son un complemento el uno del otro, podemos ver claramente que en Daniel 11:41, cuando habla de la tierra gloriosa, podríamos decir que es un paralelo idéntico de Apocalipsis 13, donde se dice que vino una bestia que surge de la tierra. Todo buen adventista sabe que en Apocalipsis 12, después, cuando se narra la persecución del dragón contra la mujer pura, que es la iglesia de Cristo, esta iglesia tiene que huir al desierto para ser sustentada allí por un tiempos, y la mitad de un tiempo que sabemos que son los 1260 años de supremacía papal. Pero al final del capítulo decía que la tierra ayudó a la mujer y tragó el río
que el dragón lanzó de su boca para que la mujer fuera arrastrada. Solamente hay que conocer un poquito de historia para saber que ese rol lo jugó los Estados Unidos cuando los peregrinos desembocaron en América, las playas de América, huyéndole a la persecución papal. Así que, dice la sierva de Dios en la página 190 de la educación, que ya he leído esta cita muchas veces, que la Biblia es su propio intérprete. Cuando la Biblia habla de la tierra, tenemos que saber a qué se refiere, y se está refiriendo a una zona geográfica. Así que, hermanos, cuando vemos también el cumplimiento de la historia, que esta tierra que ayuda a la mujer es Estados Unidos de Norteamérica, entonces podemos ver que el lugar propicio que Dios diseñó para que el pueblo de Él se desarrollara, un pueblo que Él estaba eligiendo para guardar su ley, para que proclamara ante el mundo los mensajes más solemnes que había de recibir la humanidad, entonces el Señor levanta, hermanos, levanta a este pueblo peculiar, al Israel espiritual de los últimos días, que es el adventismo del séptimo día, mis amados, en un lugar donde las condiciones de libertad religiosa, de expresión, el lugar geográfico y todo, podía el pueblo de Dios desarrollarse en toda su plenitud. Dice aquí, mira lo que dice Maranata, en la página 191. El Señor ha favorecido a los Estados Unidos más que a cualquier otra nación. En ella proveyó refugio para su pueblo, miren aquí, a fin de que éste pudiera rendirle culto conforme a los dictados de su conciencia. En esta nación el cristianismo ha prosperado, conservando su pureza. En ella se ha enseñado sin restricciones la doctrina del don de la vida vivificada por el poder de un único mediador entre Dios y el hombre. Era propósito divino que en esta nación siempre hubiera libertad para que las gentes pudieran adorarlo de acuerdo con los imperativos de su conciencia. Era su intención que las instituciones civiles manifestaran con expansión y desarrollo la libertad que otorgan los atributos del Evangelio. Y dice en el comentario bíblico de Adventista, el tomo 7, la página 986, Estados Unidos es un país que ha estado bajo el escudo especial del Omnipotente. Dios ha hecho grandes cosas por este país, pero los hombres, transgrediendo su ley, han estado haciendo una obra originada por el hombre de pecado. Miren, pónganle ojo a eso. Satanás está llevando a cabo sus designios para comprometer a la familia humana en la deslealtad. Miren qué curioso, se ve aquí el paralelismo. Dios, hijos de Israel, a la tierra de Canaán para que puedan ellos revelar las excelencias de la ley del Señor, el carácter benévolo del Dios al cual servían, para que toda la tierra pudiera glorificar el nombre de Dios. Dios entonces levanta, deposita al pueblo de Él después de la persecución en una tierra que estuviera realmente bajo el escudo especial del Omnipotente. ¿Para qué? Para que en esa tierra se pudiera exaltar la ley de Dios y se pudiera ver, oigan aquí, con expansión y desarrollo la libertad que otorgan los atributos del Evangelio. Esa tierra es Estados Unidos de Norteamérica. Así que los Estados Unidos estaban llamados a ser una tierra moderna de leche y miel, para que el pueblo pudiera proclamar el último mensaje de amonestación para el mundo. Tanto su prosperidad, los principios de su gobierno y su posición, como la gran amalgama para las diferentes nacionalidades del mundo, fueron escogidas para suministrar las mismas ventajas evangélicas, o evangelísticas, mejor dicho, que fueron provistas al Israel de antaño mediante la tierra gloriosa de la antigua Palestina. Es importante que reconozcamos, hermanos, cuál es la tierra gloriosa en este tiempo, porque es el segundo paso que el papado tiene que dar en procura de la conquista del mundo. Y si nosotros, como buenos adventistas, sabemos claramente que Apocalipsis 13 predice que esta nación que surge de la tierra es la que va a formar una imagen
a la primera bestia de Apocalipsis 13, que es el papado y cuya herida mortal ha de ser sanada, entonces tenemos que ver que los Estados Unidos debe dar los mismos pasos que dio el papado para que entonces pueda lograr el objetivo que el papado se propone. Y miren lo que sigue diciendo la cita que leímos en el comentario bíblico. Los hombres, transgrediendo la ley de Dios, han estado haciendo una obra originada por el hombre de pecado. ¿Cómo fue eso? El hombre de pecado ha ido en procura de la conquista de la tierra gloriosa, mis hermanos. Y por lo tanto, tenemos que ver que el escenario está listo para que la formación de la imagen se dé en un futuro muy, muy cercano. Yo les decía en el audio anterior que cuando entrara el hombre de pecado, el rey del norte, entrara en la tierra gloriosa, lo que querría hacer sería ponerse en la posición desde donde pudiera regir el mundo. ¿Por qué? Porque el rol profético que en el tiempo del fin ha de tener los Estados Unidos es hablar como un dragón. Recuerden que esta nación surge como un corderito, tiene los cuernos como de un cordero, pero a medida que va pasando el tiempo, este símbolo de cristianismo, de pureza, que sostenía los Estados Unidos, va a ir cambiando de tal modo que entonces pueda verse hablando como un dragón, ya no representando a Cristo, sino representando a Satanás. Por eso es, mis hermanos, que nosotros tenemos que abrir los ojos con los acontecimientos que están ocurriendo a nivel de los Estados Unidos y el papado, son evidencias claras de que el proceso de la sanación de la herida está casi completado. Y por lo tanto, los adventistas del séptimo día, que somos el Israel espiritual de Dios, estamos a punto de recibir una invasión a la tierra gloriosa que pondrá en peligro grandemente al pueblo de Dios. Por eso es que la cita que yo les leí ayer con respecto a los que se ponen bajo el control de Dios para ser guiados por Él, captarán el paso de los eventos que Dios ha permitido que pasen. Si usted se mantiene de manera descuidada, como un laodicense normal, enfocado en prosperidad, en riqueza, en los cuidados de este mundo, le va a pasar como a la esposa de Lot. Tiene que mirar las señales de los tiempos para que usted pueda estar apercibido y no sea hallado, como no se ha encontrado donde todos esos acontecimientos lleguen como un ladrón en la noche, porque claramente lo dice el apóstol Pablo, que nosotros no andamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Los eventos del tiempo del fin van a sorprender como ladrón a aquellos que no están dejándose guiar por Dios, ni mirando los eventos que están ocurriendo, que Dios ha determinado que así pasen, porque nos lo ha predicho en las profecías, de tal modo que nosotros podamos estar apercibidos. No es tiempo, mis hermanos, de descuidarnos con respecto a una salvación tan grande. Es momento de que usted se ponga a leer la Biblia con oración. No se lleve de lo que nadie diga o de lo que han dicho en el pasado, porque a medida que el rollo profético se va abriendo, nueva luz va a ir saliendo de la palabra de Dios. Como les leí en el libro de la escuela sabática, que nadie diga que no hay más luz para ser revelada, porque hay todavía preciosas gemas de la palabra de Dios que han de ser propiedad del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Y hemos llegado al tiempo del fin porque ya lo hemos verificado, tanto por los acontecimientos del hombre de pecado, como por lo que Cristo está haciendo en su iglesia a favor de su pueblo que está atento a la palabra profética más segura. Hay un problema que está languideciendo la iglesia adventista del séptimo día, y es que ha engavetado su mensaje profético y por lo tanto el pueblo anda disipado, porque sin profecía el pueblo se disipa. Es obra maestra de Satanás mantener a los centinelas dormidos en esta hora para que no den el toque certero a la trompeta. Y si no dan el toque certero a la trompeta, ¿quién se va a despertar? Pero como dice el libro de Amós, porque nosotros pensamos que Dios está sujeto a lo que nosotros dispongamos, no sabiendo nosotros que Jehová tiene el control
de su iglesia, de sus hijos, de la historia. Y dice acá, dice el versículo 4 del libro, del capítulo 3 de Amós: ¿bramará el león en la selva sin hacer presa? ¿Rugirá el leoncillo desde su guarida si no hubiera apresado algo? Y dice entonces el versículo 6, ¿se tocará la trompeta en la ciudad sin que se alarme el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad que el Señor no haya dispuesto? Pues nada hace Dios el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Si brama el león, ¿quién no temerá? Si habla Dios, el Señor, ¿quién no profetizará? El Señor Jesús tiene a sus siervos escogidos para que cuando Él hable, ellos profeticen. Y eso quiere decir que Dios elige a los instrumentos que Él quiere para despertar al pueblo hacia las profecías. Y por esa razón, mis hermanos, es que en todas partes usted está viendo que aquí o allá hay un movimiento que Dios está despertando a su pueblo a volver a los pasos que Él le dio a su pueblo original para que siguiera, de tal modo que no esté extraviado en este tiempo. Entonces, si Jehová habla, ¿usted cree que no va a haber quien profetice? Por mucho que este mensaje se quiera tapar, por mucho que se quiera ridiculizar, por mucho que se quiera obstaculizar, Jehová ha hablado y habrá siempre quien profetice lo que Jehová ha dicho. Porque el Espíritu de Dios, como vamos a ver en nuestra siguiente serie, ha descendido para hacer una obra grande en favor de los que estén dispuestos a someterse bajo la voluntad de nuestro buen Dios. Así que hemos establecido que la tierra gloriosa, mis amados, modernamente hablando, es los Estados Unidos, y eso concuerda grandemente con lo que dice Apocalipsis 13, que serán las escenas finales, en la que se desencadenará la gran lucha entre los que aman a Dios y los que no le aman, los que quieren obedecer la ley de Dios y los que han de obedecer al hombre de pecado con su imposición. Ahora, nosotros ya vimos que la tierra gloriosa de los Estados Unidos es el próximo blanco para la conquista espiritual de parte del rey del norte o el papado, porque tenemos que saber que estas conquistas son espirituales, son ideológicas. Cuando ustedes vieron que el papado entró en la tierra de la Unión Soviética, hermanos, tenemos que saber, léanse la historia de la caída del comunismo para que ustedes se den cuenta de que el catolicismo romano sufrió mucha opresión bajo el régimen de la cortina de hierro. Por lo tanto, cuando el papado conquista a los Estados Unidos a través de una serie de reuniones y como decía la profecía, entraría por las tierras, pasaría e inundaría. Exactamente, el Papa Juan Pablo II lo que hizo fue que inflamó el corazón de los europeos del Oriente, especialmente su Polonia natal, con toda esa ideología de libertad, con toda esa ideología de democracia, a tal modo que el corazón de esas personas se le fue quitando el temor al comunismo, hermanos, al miedo a la pérdida del trabajo, al miedo de la pérdida de la libertad, al miedo de la pérdida del ascenso, a muchas cosas. Entonces, el papado ganó un conflicto espiritual más que un conflicto físico. Así que también aquí, cuando Él entre en la tierra gloriosa, será la conquista de otra ideología. Recuerden que el protestantismo es antagónico con el catolicismo, así como lo era el comunismo. Así que es conquistas ideológicas que se están dando aquí. Con esta alianza que Estados Unidos establece con el papado en el 89, que se unen, es el primer paso que se da, hermanos, para la formación de la imagen de la bestia. Y entonces, mañana, en nuestro próximo audio, vamos a ver otro paso que dio Estados Unidos en su cuenta regresiva hacia la formación de esta imagen. Y por lo tanto, tenemos que darnos cuenta de que las libertades de las cuales gozan los cristianos en los Estados Unidos, y que gracias a esa Constitución muchos otros países la han tomado como modelo para expandir la libertad de expresión y la libertad religiosa. Pero asimismo, como Estados Unidos ha ido en un proceso de transición y de un cordero va a hablar como un dragón, asimismo le seguirán todas las naciones del mundo. Y miren lo que dice aquí, Mensajes Selectos del tomo 3.
la página 442, el último gran conflicto de la controversia entre la verdad y el error ocurrirá entre las leyes de los hombres y los preceptos de Jehová. Ahora estamos entrando en esa batalla. No es una batalla que se libra entre iglesias rivales contendiendo por la supremacía, sino entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas y la tradición. Las agencias que se unirán en contra de la verdad y la justicia en esta contienda se encuentran ahora obrando activamente. Los Estados Unidos, donde ha estado brillando sobre la gente la mayor luz del cielo, puede llegar a ser el lugar de mayor peligro y oscuridad, porque el pueblo no continúa practicando la verdad y andando en la luz. Mensajes selectos, tomo 3, página 442, y también usted puede ver esto en Señales de los Tiempos, del 4 de julio de 1899. Y dice el tomo 4 del Espíritu de Profecía, 410, este libro está en inglés, nuestra nación está en peligro, dice la sierva de Dios. Está llegando el tiempo cuando sus legisladores abjurarán de tal manera los principios del protestantismo, oiga bien, que apoyarán la apostasía romana. El pueblo a favor del cual Dios ha obrado en una forma tan maravillosa, fortaleciéndolo para que se deshiciera del amargo yugo del papado, mediante un acto nacional, dará vigor a la corrupta fe de Roma y de esta manera despertará la tiranía que solo espera un toque para comenzar nuevamente la crueldad y el despotismo. Con rápidos pasos nos estamos acercando a este periodo, mis amados. Entonces, una última cita para comentar esta parte y cerrar aquí. En la Review and Herald del 2 de mayo de 1893 dice la sierva: el pueblo de los Estados Unidos ha sido una nación muy favorecida, pero cuando ésta restrinja la libertad religiosa, renuncie al protestantismo y apoye al papado, habrá colmado la medida de su culpabilidad y en los libros del cielo se registrará apostasía nacional. El resultado de esta apostasía será la ruina nacional. Mis amados, cuando el hombre de pecado entre en la tierra gloriosa, entonces llegará la ruina de la tierra gloriosa moderna, que es los Estados Unidos de América. Por esta razón, necesitamos, hermanos, entender que esta nación, como lo dice el Espíritu de Profecía, el tomo 4, está en peligro. Y los que se encuentran ahí, mañana vamos a ver que cuando entre a la tierra gloriosa, muchos caerán, mis amados. ¿Quiénes son esos muchos? Mañana lo vamos a ver, pero sepan que esos muchos que caerán por su terquedad, porque la luz ha sido derramada en abundantes raudales para que no tenga nadie necesidad de ser engañado. Sin embargo, el descuido cruel que el pueblo de Dios está teniendo sobre el estudio de la palabra y la contemplación de las señales de los tiempos, lo va a encontrar desprevenido. Y las 5 vírgenes fatuas tarde descubrirán que ya no hay aceite disponible. Vamos a ver entonces en nuestro próximo audio, si el Señor nos lo permite, cómo es que las vírgenes pueden tener acceso al aceite. ¿Qué es ese aceite que tiene que estar disponible antes de que el hombre de pecado llegue a la segunda etapa de su conquista, que es la tierra gloriosa? Recuerden, hermanos, que esto está ahora mismo, como decía la cita que acabamos de leer, está en un proceso que está a punto de ocurrir. Por lo tanto, necesitamos, hermanos queridos, afirmar nuestra fe, porque el versículo 40 de Daniel 11 es historia y el versículo 41 es futuro cercano, donde, como vamos a ver mañana, cosas sucederán que ya no podrá darse vuelta atrás, ni de uno ni de otro lado. Así que, hermanos queridos, esta historia que está siendo repetida está en proceso de cumplimiento y nos afecta a todos.
pero especialmente afecta a los adventistas del séptimo día primero que a nadie, porque como vamos a ver mañana, se decidirá la iglesia militante, será puesta grandemente a prueba y los que no estén a la altura de la iglesia triunfante van a caer porque no van a poder seguir en el siguiente nivel. Pero Cristo Jesús nos está abriendo su palabra, nos está diciendo claramente dónde estamos y mañana con la ayuda de Cristo vamos a ver la segunda parte de la historia paralela que está teniendo lugar ahora. Yo les dije en los audios anteriores, de las dos grandes visiones que Daniel tuvo junto al río Ulai y el Hidekel son justamente las dos historias paralelas que nosotros estamos viviendo ahora mismo. Una tiene que ver con la obra de Cristo en el santuario, que eso es lo que vamos a ver mañana, y la otra tiene que ver con la obra del hombre de pecado aquí en la tierra, que es el representante de Satanás para lograr sus fines. Mañana entonces vamos a analizar que antes de que el hombre de pecado entre en la tierra gloriosa, Cristo está haciendo una obra para impedir que su pueblo caiga. Y dependiendo de lo que el pueblo haga, en esa ocasión se decidirá su destino eterno. Hermanos, en Cristo, es mi deseo y oración que usted sea solamente motivado con estos audios a estudiar profundamente la palabra, porque no hay tiempo que perder. No se trata de que usted me crea a mí porque yo soy nadie. Yo solamente, al igual que usted, estoy siendo estudiosa de la palabra de Dios con oración porque quiero mi salvación, porque quiero estar lista para formar parte de esa iglesia triunfante que ha de proclamar al mundo que hay un pueblo que reverencia a Jehová y a su ley. Yo quiero ser de aquellos que se pongan del lado de Cristo y que pueda denunciar la apostasía porque Jesucristo haya revelado su gloria en mí. Pero eso no va a pasar a menos que nosotros nos humillemos delante de nuestro Dios, confesemos nuestros pecados y nos dispongamos a dejarnos guiar por el Cordero, por donde quiera que nos está guiando. Y ese es mi deseo y oración, que el Señor también te guíe a ti en esta hora que me escuchas, para que puedas tener salvación. Vamos a orar. Padre de la gloria y de la misericordia, gracias infinitas, porque eres tan bueno y tan maravilloso, que has dejado tu palabra profética para que tu pueblo no se extravíe. Siempre has comenzado tu proceso de reavivamiento con el cumplimiento de una profecía y así ha sido en esta etapa final. Oh Padre Celestial, te ruego por tus hijos, te ruego por tu pueblo sincero, te ruego Señor que abras el entendimiento de tu iglesia para que pueda darse cuenta cuál es el paso que Jehová está dando en el santuario celestial y que así, Señor, se pueda poner acorde con tu voluntad y escuchar tu voz. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona, Padre, porque como pueblo nos hemos dejado disipar por los afanes de este mundo, por la búsqueda de la popularidad y del lucro. Hemos dejado que Satanás nos seduzca con su sueño amortizador, que no nos deja ver cómo Jehová está tocando la trompeta. Si Jehová habla, ¿quién no profetizará? Jesucristo no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Por tanto, las profecías que estaban selladas hasta el tiempo del fin están siendo deselladas para que el entendido pueda entender. Que tu pueblo pueda recordar, Señor, que el impío seguirá obrando impíamente y no entenderá. Pero el pueblo que conoce a su Dios actuará y se esforzará porque los entendidos entenderán. Ayúdanos a todos a ser entendidos porque tu Santo Espíritu puede hacernos más que sabios para comprender tu palabra. Gracias, Señor, por todo en el glorioso nombre de Jesús. Amén.